Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como ustedes muy bien conocen, yo tengo la tendencia a traer mensajes bastante fuertes. Mensajes que nos hacen reflexionar profundamente en nuestra relación con Dios y su obra aquí en la tierra. En otras palabras, yo siempre les insto, o trato de que mi mensaje sea uno que nos ayude a esforzarnos, a recuperar fuerzas y, más que todo, obrar para Dios. Pero la realidad del caso es que estas cosas son más fáciles decirlas que hacerlas. ¿Y por qué digo esto? La razón por la que digo esto es porque, como he dicho y continuaré diciendo por el resto de mi vida, ninguno de nosotros aquí es perfecto. Todos tenemos fallos, todos cometemos errores, todos tenemos momentos de lapsos en nuestra fe, en nuestra santidad y en muchas otras cosas. Por lo tanto, tarde o temprano, todos, sin excepción de uno, porque no quiero que piensen que no, porque los pastores, no, sin excepción de uno, todos aquí cometeremos errores. Todos. Y dependiendo de nuestros errores o lapsos de santidad, entonces nuestra relación con Dios sufrirá. En otras palabras, nuestras acciones y o faltas de ellas pueden detenernos de perseverar en la santidad, de cobrar nuevas fuerzas y continuamente obrar para Dios. Y me voy a detener aquí por un breve momento para hacer una aclaración. Porque cuando digo obrar para Dios, yo no me estoy refiriendo a estrictamente memorizar los versículos de la Biblia y saber acerca de historias y de cosas que para predicarle a otras personas. Amén. Claro está en que todos aquí estamos llamados a una cosa, eso es a evangelizar, porque el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Así que todos tenemos este llamado, pero un llamado más importante aún que nosotros tenemos, el de predicar, es el de guardar nuestro testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque es que nuestro testimonio habla más alto que nuestras palabras. Nuestro testimonio, de la manera que nos comportamos, habla más alto que cualquier cosa que nosotros podamos aprender de la Biblia. ¿Por qué? Porque las personas están mirando constantemente a otras personas y dependiendo de sus acciones, hacen sus decisiones, forman sus opiniones y también enjuician a todo el mundo. Es por eso que cada vez que salen estos pastores por el televisor y por la radio y demás pidiendo esto y haciendo esto y diciendo esto, dice, pero ¿cómo puede ser que digan estas cosas? Porque es que entonces todo el mundo dice, no, pero es que todos son iguales. Igual sucede con nosotros. No, pero ese que dice cristiano, muchachos, si ese es. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos obrando para Dios en ese momento? No estamos obrando para Dios. Así que más importante de hablar y predicar y evangelizar es que guardar nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Ahora, como he dicho en numerosas ocasiones y continuaré repitiendo por el resto de mi vida, nuestro testimonio es lo más importante que tenemos. Así que ahora debemos hacernos dos preguntas, porque hoy vamos a reflexionar acerca de qué es lo que nos detiene que podamos obrar para Dios. ¿Qué es lo que nos detiene de que podamos guardar ese testimonio? ¿Qué es lo que nos detiene de poder avanzar espiritualmente? Vamos a hacernos dos preguntas. ¿Qué nos detiene o evita que podamos esforzarnos, cobrar fuerzas y orar para Dios?
Y la pregunta quizás más importante es, ¿qué debemos y tenemos que siempre mantener en mente para evitar ser detenidos? Porque en muchas ocasiones somos detenidos de cobrar esas nuevas fuerzas y de poder obrar para Dios. Amén. Y para hacer esto vamos a examinar en el día de hoy un versículo. Un versículo. Y quiero que pasen conmigo ahora la palabra de Dios a Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: todos nos descarriamos como ovejas. Fíjense bien lo que dice aquí. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y durante el tiempo que Isaías vivió, las cosas que estaban sucediendo eran bastante difíciles. Y digo esto porque él vivió durante el tiempo que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Y lo que estaba sucediendo en ese entonces es que Israel había pecado grandemente contra Dios. Escuchen bien. Y Judá iba en la misma dirección. ¿Ustedes saben por qué? Despierte que tienes a tu lado y dile, porque el pecado es contagioso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero cuando uno anda con personas que andan en tarde o temprano, nosotros caemos en ¿Por qué? Porque el pecado es contagioso. La presión social causa en muchas ocasiones que nosotros caigamos en ese y cuando nos damos cuenta, ya estamos hasta el cuello, así mismo. Así que el pecado, como les digo, es contagioso. Judá estaba plagado de enfermedades morales y espirituales. El pueblo había desatendido a Dios por completo y se postraban ante el ritualismo y el egoísmo. Y debido a la depravación moral, corrupción política y injusticia social, y especialmente la idolatría espiritual, oye, hace de esto ya 2000 años, ¿ustedes creen que esto se parece a lo que estamos viendo últimamente? Se está repitiendo la historia más o menos. Pero debido a todas estas cosas, Dios les mandó un mensaje y les dijo que iban a experimentar su ira. Su ira. Así que debido a que ellos no estaban dispuestos a escuchar las advertencias de Dios y a cambiar totalmente, Isaías le profetizó que Dios le iba a entregar en las manos de Babilonia. Y seguramente algunos de ustedes estén pensando, bueno, pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? Hermanos, es necesario que estemos conscientes de estos detalles de historia, porque en ellos encontramos claramente ilustrado que lo que hagamos hoy, de una manera u otra, afectará a nuestro futuro. Lo que hagamos hoy, lo que decidas hoy, de una manera u otra, afectará tu futuro. En otras palabras, conscientemente ignorar lo que Dios nos revela a través de su palabra y escoger el pecado por encima de Dios, tarde o temprano causará que experimentemos la ira de Dios. Así que vamos a mantener estos detalles en mente y vamos a explorar ahora nuestro estudio bíblico de hoy. Y vamos a preguntarnos, ¿qué nos detiene de andar en o nos desvía de los caminos de Dios? Y la respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada en la primera sección del versículo que estamos explorando hoy, que nos dice, todos
nosotros nos descarriamos como oveja. Y yo quiero que noten aquí que aquí dice todos. Y dice todos nosotros, así que Isaías se estaba incluyendo en ese grupo también. Todos nosotros. Así que dile a la que tienes a tu lado, sin excepción de persona. Y lo que sucede es que todos por una razón u otra nos desviamos de los caminos del Señor. Aquí vemos como Isaías comparaba al pueblo de ese entonces como que ovejas perdidas. Y una gran realidad es que la Biblia con frecuencia se refiere a los creyentes como ovejas. Y a nuestro Señor, ¿como quién? El pastor. Por ejemplo, en Salmos 103, la palabra nos dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo somos suyo y ovejas de su prado. El Señor en Juan 10, el 14 al 15 nos dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Escuchen bien. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y quiero que prestemos atención aquí cuando el Señor nos dice, y las mías me conocen. ¿Y por qué deseo que prestemos atención a este detalle aquí? Hermano, la razón por la que deseo que prestemos atención a este detalle aquí es porque entre una de las características que las ovejas poseen es que ellas poseen la característica de aprender a escuchar la voz de su pastor. Es como ustedes. Si ustedes me oyen por la radio, me oyen un CD, me oyen aquí, me oyen allá, todo el mundo conoce mi voz. Dice, ese es el pastor José. Todas las personas en el internet de la misma manera pueden escuchar diferentes pastores, pero mi voz es única. ¿Por qué? Porque todos aprendemos a reconocer voces. Igual pasa con nosotros. Si nos llaman por teléfono, si no tenemos el caller ID, reconocemos la voz. Ah, sí, ¿cómo tú estás, Luisa? Ah, sí, ¿cómo tú estás? Las ovejas de igual manera, ellas aprenden a reconocer la voz de su pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ellas se mantienen atentas a la voz del pastor, en otras palabras, a la persona que está encargado de ellas, de cuidarlas, de llevarlas a comer, a tomar agua y demás, entonces no tienen problema, no están en peligro. Pero, ¿qué otras características tienen las ovejas? Bueno, las ovejas son animales tímidos e inofensivos. Las ovejas no son animales feroces o agresivos. Las ovejas no son animales veloces ni poseen gran agilidad. Las ovejas son indefensas. Escuchen bien, indefensas. La única defensa que tiene la oveja, ¿sabe cuál es? Huir. Es lo único que saben hacer. ¿Y por qué les he mencionado las características de este animalito? Se las he mencionado porque quiero que todos tengamos muy en mente que las ovejas sin su pastor son presa fácil para los animales predadores, como los lobos, los leones, los osos y demás. Así que cuando la oveja se aísla del rebaño y no tiene a su pastor cerca, en otras palabras, la persona que protege y guía y apacienta el rebaño, entonces corre el riesgo de morir en manos de un animal predador. ¿Me están entendiendo? Y es por eso que aquí, en 1 de Pedro 5:8, encontramos una gran advertencia que nos dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, si no nos mantenemos atentos a la palabra de Dios, si no nos mantenemos atentos a nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano vamos a caer presa del diablo. Tarde o temprano. Y esto mismo fue lo que le sucedió al pueblo de ese entonces. Ellos se descarriaron, ellos se apartaron de la presencia de Dios.
Y lamentablemente esto es algo que continúa sucediendo con frecuencia en el pueblo de hoy. ¿Y por qué sucede esto? La pregunta, esta respuesta es fácilmente encontrada en la segunda porción de este versículo, que nos dice así: cada cual se apartó por su camino. Despierta que tienes al lado y dile: cada cual se apartó por su camino. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, una gran realidad acerca del ser humano es que todos aquí tenemos diferentes opiniones. Todos aquí tenemos diferentes opiniones. Todos pensamos de una manera diferente a la persona que tenemos a nuestro lado. Todos tenemos nuestra propia opinión de lo que es bueno y lo que es malo. Todos tenemos nuestra propia opinión de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Todos tenemos nuestra propia opinión de cómo debemos actuar y qué no debemos hacer. Todos tenemos diferentes opiniones, ¿verdad? Y también una cosa que todos aquí hacemos, que todos nosotros hacemos excusas por las cosas. Hacemos excusas por las cosas. Y esto fue exactamente lo que le sucedió al pueblo de ese entonces y lo que continúa sucediendo en el pueblo de hoy. En otras palabras, las opiniones y las reglas establecidas por el hombre superaron la palabra de Dios. Y esto fue lo que condujo a ese pueblo y continúa conduciendo a muchos a la corrupción moral y a la muerte espiritual. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque si las opiniones que adoptamos como parte de nuestra vida están basadas en el mundo y no están basadas en la palabra de Dios, entonces ¿qué? No nos valen de nada. Esto es algo que se nos advierte claramente en Proverbios 3:7, que nos dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Y quiero que notemos muy bien aquí que la palabra teme, usada aquí, es una traducción de la palabra hebrea yaré, que aunque puede ser usada para describir, tenerle miedo o terror a alguien o alguna cosa, el salmista la usa aquí para decirle al lector que venere, que honre y que respete a Dios. Amén. ¿Y por qué es esto de tanta importancia para el creyente? Lo es porque si no veneramos, honramos y respetamos a Dios, entonces es imposible agradarle. Es imposible agradarle. Y es por eso mismo que en numerosas ocasiones les he dicho que tenemos que tomar el tiempo de ¿qué? De escuchar, y quizás más importante aún, de silenciar esa vocecita interna que nos dice: ¡ah! No te importa porque ¡ah! Ustedes no se han dado cuenta cómo la gente habla hoy en día. Cuando te quieren decir algo, no, porque tú sabes que, bueno, y yo hice, y que es el ese, no quieran saber. No quieran saber, hermano. Pero más que tenemos que silenciar a esa vocecita que dice: no, porque no. Silencia esa voz y escucha al Espíritu Santo que dice: eso no es correcto. Escucha la voz del Espíritu Santo que te guía y nunca te va a conducir lejos de los caminos de Dios, sino que siempre te va a mantener ¿qué? En la presencia de Dios. Siempre te va a mantener ¿en qué? En su rebaño. En su rebaño. Pero para poder lograr escuchar y obedecer la voz de Dios, primero tenemos que deshacernos de nuestra propia opinión. Como le dije, todos aquí tenemos una opinión. No, porque yo, no, porque... No. Olvídate de lo que tú piensas y empieza a buscar qué es lo que piensa Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Porque si el mundo estuviera buscando más qué es lo que piensa Dios y qué es lo que quiere de Dios, el mundo no estaría en las condiciones que está. No existiría el odio que existe, no existiría la división que existe, no existiría todas las cosas, todos estos males que nos han invadido. Pero las personas están más interesadas en lo que ellos piensan y en lo que ellos opinan que en lo que Dios nos llama.
¿Cómo podemos despojarnos del viejo hombre? Esto es algo que podemos lograr solo cuando dejamos de escuchar o detenemos esa voz interna que nos habla. En otras palabras, nos esforzamos, recuperamos fuerzas y obramos para Dios. Como les dije, obrar es mucho más que predicar. Obrar es ser el ejemplo en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, donde quiera que te vean, que digan, ese tipo es un poco diferente. Qué raro ese hombre. Hermanos, porque si no, no estamos combatiendo los ataques del enemigo. ¿Cómo podemos lograr estas cosas? La respuesta a nuestra pregunta es fácilmente encontrada en la última sección del versículo que estamos examinando hoy, que nos dice así: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como les he dicho en numerosas ocasiones, el diablo tratará de detener la obra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida en todo momento. Y lo intentará sembrando pensamientos negativos en nuestra mente. Usará nuestras amistades, usará nuestros familiares, usará nuestros conocidos. Lo va a usar. Tratará de hacernos dudar de la presencia de Dios en todo momento. Pero esto no es nada que nos debe tomar de sorpresa. No es nada que nos debe sorprender, porque es que es una táctica que él usa con frecuencia. Y la usó con nuestro Señor Jesucristo, por si no lo sabían. Por si no lo sabían, él usó la misma táctica con nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Y para que entiendan bien el punto que les estoy tratando de hacer, yo quiero que nos detengamos aquí por un breve momento y examinemos la tentación del Señor en el desierto. Fíjense, esto está en Lucas 4, del 9 al 11. Y nos dice así: y se llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, escuchen bien, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuántos están viendo la tentación aquí? Tremenda tentación, amén. El diablo quería causar duda y confusión en la mente del Señor y lo trató usando, ¿saben qué? La palabra de Dios. Él trató de tentar a Jesús usando la palabra de Dios. Hermanos, ya hay personas allá afuera que tratarán de plantar duda en tu mente usando la palabra de Dios. Usando la palabra de Dios. Y si no estás firme, si no estás escuchando la voz de tu pastor, y no me estoy refiriendo a mí, sino a Jesucristo, entonces puedes caer. Puedes caer. Fíjese bien cómo él dijo, porque escrito está. ¿Qué estaba citando el diablo aquí? Lo que el diablo citó fue el Salmo 91. Específicamente los versículos 11 al 12, que nos dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo trató de tentar a Jesús usando la palabra de Dios, hermanos, y hay muchas personas allá afuera que tratarán de tentarnos a hacer cosas indebidas, a hacer cosas incorrectas, a apartarnos de los caminos de Dios, interpretando la palabra de Dios de una manera que no debe ser interpretada. ¿Por qué he hecho tanto hincapié en esto? He insistido en los pensamientos negativos y en la confusión que el diablo desea hacer llegar a nuestras vidas, porque estas cosas en toda ocasión nos detienen de obrar para Dios y nos separan de su presencia. Nos separan de su presencia. Pero cuando confiamos en Dios, cuando nos ocupamos del Espíritu Santo, entonces esos pensamientos negativos
no pueden afectarnos. Esos mensajes no pueden afectarnos, sino que desaparecen. Esos pensamientos que nos detienen, esos pensamientos que nos roban la paz, esos sentimientos que nos separan de la presencia de Dios, se desvanecen ante su santa y divina presencia. Fíjense bien cómo esto es algo que queda bien ilustrado en Salmos 138:7, que nos dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Así que despierta que tienes a tu lado y dile: la diestra de Dios te salva de tus enemigos. Como que no están convencidos, ¿verdad? Hermanos, la diestra de Dios nos salva de nuestro enemigo. Pero ¿cómo podemos confiar completamente en esto? La respuesta es fácil. Podemos confiar completamente en que la diestra de Dios nos protege y vence cuando nunca dejamos de confiar en que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay muchas personas que se ponen a pensar en el pasado y están trabados en el pasado. Y ellos mismos se castigan, no, porque yo hice. Una vez que tú llegas a los caminos del Señor, una vez que tú te entregas a Jesucristo genuinamente, todo eso quedó sellado y todo eso quedó olvidado. ¿Por qué? Porque Él cargó el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Jesús se entregó en esa cruz que hasta el día de hoy continúa siendo descrita como la ejecución más violenta y salvaje que existe. Se entregó en esa cruz por ti y por mí. Jesús cargó todos nuestros pecados para que hoy tengamos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Así que el que tiene atrás no se ha enterado todavía del mensaje de hoy. Y dile: oye, somos hijos e hijas de Dios. Con esto voy a concluir. Muchos de nosotros nos encontramos enfrentando dificultades en nuestra vida personal. Yo creo que aquí todos tenemos algo. Amén. Porque no hay excepción de persona. Muchos de nosotros tenemos que hacer decisiones y no tenemos ni la más mínima idea de lo que vamos a hacer. Pero esto es algo que nos sucede cuando dejamos de darnos cuenta que el Señor es quien nos guía. Esto es algo que sucede cuando dejamos de prestar atención a la voz del pastor. Cuando le damos más importancia a las cosas del mundo que a la voz del pastor. Porque el mundo está lleno de una bulla, una bullicia, una cosa que no te deja pensar, no te deja. Yo no sé, como todos ustedes saben, yo estoy trabajando Uber. Y uno de mis lugares favoritos es el aeropuerto. Y en el aeropuerto nos reunimos un montón de choferes allí a hablar. Pero cuando van a aterrizar esos aviones, es un bullicio. Y por muy alto que tú grites, el que tiene al lado no se entera de lo que tú dijiste. Y todo el mundo dice: ¿cómo? Lo mismo sucede en el mundo, hermanos. El mundo tiene hay un bullicio tan grande que el diablo ha formado que en ocasiones se nos hace difícil escuchar la voz del Señor. En ocasiones no podemos oír lo que nos dice. Pero ¿saben lo que sí nos ayuda a escuchar su voz? Cuando nos concentramos. Porque quizás yo no oiga todo lo que tú dices, pero si yo estoy concentrado, tengo mi oído concentrado en lo que él dice, a lo mejor no oí lo que dijo este y este, pero a él sí lo escuché.
igual sucede para nosotros. Tenemos que estar atentos a la voz de nuestro Señor. Tenemos que sintonizarnos a ese tono. Tenemos que sintonizarnos a la palabra de Dios. Tenemos que sintonizarnos a Jesucristo, que es quien nos guía a la presencia del Padre. A través de su palabra el Señor nos conduce a donde pertenecemos y a donde Él quiere que nosotros estemos. El pueblo de ese entonces no escuchó las advertencias de Dios, el pueblo de ese entonces no prestó atención a lo que Dios les dijo y por consecuencia sufrió grandemente. La palabra de Dios nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, sin excepción de persona. Todos de vez en cuando nos descarriamos. Escuchen bien. Todos de vez en cuando nos desviamos de los caminos de Dios. Y esto es debido a que tendemos a encerrarnos en nuestras propias opiniones o tendemos a concentrarnos en el bullicio que tenemos a nuestro alrededor en vez de concentrarnos en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esto sucede, en toda ocasión, va a causar que nos alejemos de la presencia de Dios. Pero todo esto puede ser evitado y todo ataque del enemigo puede ser vencido cuando recordamos. Como nos dice la palabra, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Despierta que tienes a tu lado y dile, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora díselo al que tienes atrás como si de verdad lo supieras. Como si de verdad estuvieras convencido de él. El Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, todos. Aquí no hay excepción. El profeta no dijo, no, el pecado de todos ustedes, ¿no? Todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.